Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que está haciendo temblar el mundo del espectáculo turco, y es que la mismísima Serenay Sarıkaya ha decidido exponer una gran mentira sobre su romance con Altay Ulusoy. Si han oído bien, esa pareja que creíamos conocer, parece que ha estado jugando a dos bandas o al menos, eso es lo que Serenay está insinuando con sus recientes declaraciones. Como siempre, aquí desgranamos todos los detalles jugosos que os aseguro no querréis perderos. Antes de empezar con este bombazo, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de todo lo que pasa con tus actores y actrices turcas favoritas, asegúrate de darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Así nos ayudas un montón a seguir trayéndoos el mejor contenido. Y ahora sí, vamos de lleno con el meollo del asunto. La noticia ha saltado como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Serenay Sarıkaya, esa actriz que ha conquistado corazones con su talento y belleza, parece haber decidido romper su silencio sobre algunos aspectos de su relación con Altay Ulusoy, el galán por excelencia de la televisión turca. Durante mucho tiempo su romance ha sido uno de los más seguidos y comentados, un verdadero cuento de hadas para muchos de sus fans. Siempre se les ha visto juntos, cómplices, y se rumoreaba incluso sobre planes de boda. Sin embargo, las últimas palabras de Serenay arrojan una sombra de duda sobre la autenticidad de esa imagen idílica que teníamos de ellos. Lo que Serenay ha insinuado, y que está siendo interpretado como una exposición directa de una gran mentira, gira en torno a la naturaleza de su relación y, más concretamente, a la versión que se ha contado al público durante todo este tiempo. Según las filtraciones y los comentarios que han surgido a raíz de unas declaraciones suyas en un evento reciente, parece que la actriz estaría sugiriendo que la fachada que presentaban como pareja no era del todo real, o al menos, no reflejaba la complejidad de su vínculo. No se trata de un simple enfado o una pelea, sino de una revelación que apunta a un posible engaño, no necesariamente en el sentido de infidelidad, sino más bien en la proyección pública de su relación. Pensemos en todo lo que se ha dicho y escrito sobre ellos. Durante años se les ha presentado como la pareja perfecta, la unión de dos estrellas que se complementaban a la perfección. Había rumores de que Altay era muy protector con Serenay, que la apoyaba en todo, e incluso que ella estaba profundamente enamorada y planeando un futuro juntos. Pero, ¿y si esa imagen era cuidadosamente orquestada? ¿Y si la realidad era muy diferente y Serenay, cansada de mantener las apariencias o simplemente queriendo ser honesta, ha decidido dar un paso al frente? La frase clave que se le atribuye y que ha causado todo este revuelo, es algo así como, a veces, lo que el público ve no es la verdad completa, y he llegado a un punto en el que ya no puedo seguir alimentando una historia que no se corresponde del todo con la realidad. Esto abre un abanico enorme de especulaciones. ¿Qué historia es la que no se corresponde con la realidad? ¿Se refiere a que la relación no era tan sólida como se presentaba? O quizás a que Altay mantenía una actitud o una versión de sí mismo que no era genuina hacia ella, y que ella ahora expone. Una de las teorías más fuertes es que mientras público y medios creían que estaban viviendo un romance consolidado, la dinámica real entre ellos era mucho más complicada, o incluso que las cosas ya no iban tan bien como se dejaba entrever. Podría ser que para proteger su imagen o para evitar un escándalo mediático, ambos hubieran acordado mantener una imagen pública de pareja feliz, mientras que en privado las cosas eran distintas. Y ahora, la explosión. La intervención de Serenay no ha sido una negación directa de la relación, sino más bien una puntualización sobre la gran mentira. Esto sugiere que no es que no hayan estado juntos, sino que la narrativa que se ha construido alrededor de su unión es la que está en tela de juicio. Quizás la mentira es la profundidad de sus sentimientos, la exclusividad de su vínculo en ciertos momentos, o la implicación de Altay en la vida de Serenay de una forma que el público no percibía, y que ella ahora revela que era diferente. Imaginen la presión de mantener una relación bajo el escrutinio constante de millones de personas. Es posible que hayan tenido que poner una fachada para calmar a los fans, a los productores, o simplemente para tener algo de paz. Otra posibilidad es que Altay, a pesar de su reputación de hombre reservado y leal, haya tenido algún comportamiento que Serenay considere una traición a la confianza, y que ahora esté manifestando sutilmente. No estamos hablando de que se hayan separado, eso ya lo sabíamos hace tiempo, lo que ella está exponiendo es la razón o las circunstancias que rodearon esa separación, o quizás incluso aspectos de la relación que nunca salieron a la luz. La gran mentira podría ser que la relación, vista desde fuera, parecía perfecta y sólida,
pero que en realidad estaba llena de altibajos o de situaciones que no se transmitieron públicamente. La forma en que Serínei ha dicho estas cosas es también muy importante. Si ha sido en un tono de enfado o resentimiento, podríamos estar ante una revelación más dura. Si ha sido con una mezcla de resignación y determinación, podría indicar que está cansada de que se perpetúe una versión de los hechos que no es la suya. Los rumores en Turquía son altísimos, y se habla de que Atay podría haber estado jugando un doble juego, manteniendo una imagen de hombre fiel y dedicado mientras su comportamiento era distinto. O quizás la mentira se refiere a las promesas incumplidas o a la falta de compromiso real en momentos cruciales. Es fascinante cómo una sola declaración puede desestabilizar toda una imagen pública. La pareja Atay y Serínei siempre ha sido un referente en el mundo del espectáculo turco. Se les veía como la pareja de oro con un futuro prometedor. Y ahora, esta bomba informativa lanzada por Serínei pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es exactamente esa gran mentira? ¿Qué se esconde detrás de las sonrisas y las apariciones públicas? Podríamos estar ante una situación donde la presión mediática llevó a crear una narrativa falsa. Quizás para mantener el interés de los fans y la buena imagen de ambos, decidieron proyectar una relación más fuerte de lo que realmente era. Y ahora Serínei, en su afán por la autenticidad, ha decidido que ya es hora de contar su versión. Es un acto de valentía sin duda, porque enfrentarse a la opinión pública y a la industria del entretenimiento turco, que es conocida por ser muy apasionada y crítica, no es tarea fácil. Otro punto a considerar es el timing. ¿Por qué ahora? ¿Hay algo en particular que haya impulsado a Serínei a hablar después de tanto tiempo? Tal vez ha habido un evento reciente, una conversación, o simplemente ha llegado a un punto en su vida en el que la verdad, por dolorosa que sea, es más importante que las apariencias. La industria del entretenimiento a menudo exige a sus estrellas que mantengan ciertas imágenes, y puede ser agotador y frustrante cuando esas imágenes no reflejan la realidad. Lo que está claro es que esta declaración de Serínei Sarıkaya ha abierto una caja de Pandora. Las redes sociales están que arden con teorías y especulaciones. Los fans de ambos están divididos, algunos apoyando a Serínei y pidiendo más detalles, otros defendiendo a Atay y acusando a Serínei de buscar protagonismo. Es la típica reacción en cadena que ocurre cuando un tema así explota. Y aquí es donde entra nuestro papel, intentar darles la información más completa y analizada posible, basándonos en lo que se está diciendo y especulando. La gran mentira de Atay, expuesta por Serínei, podría referirse a muchas cosas, desde actitudes ocultas hasta promesas rotas, o simplemente a la forma en que se manejó públicamente su relación. Lo crucial es que Serínei, una figura muy respetada, ha decidido que la versión oficial de los hechos necesita ser matizada. En resumen, lo que Serínei Sarıkaya parece haber revelado es que la imagen pública de su romance con Atay Ulusoy no era completamente fiel a la realidad. Ha insinuado que ha habido una gran mentira en cómo se proyectó su relación, sugiriendo que la narrativa que se contó al público no era la verdad completa. Esto ha generado una ola de especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su vínculo, el comportamiento de Atay, y las razones por las que Serínei ha decidido exponer esta supuesta falsedad en este momento. Y hasta aquí nuestro análisis del día de hoy. Ha sido un tema candente y lleno de intriga, y seguramente seguiremos de cerca cualquier nuevo desarrollo. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones? ¿Creen que Serínei tiene razón al exponer esta supuesta mentira? ¿Cuáles creen que podrían ser las razones detrás de todo esto? Déjenos sus comentarios abajo, que nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.